Muy buenos días, estimados amigos y hermanos en Cristo. El día de hoy quiero compartir una reflexión bíblica basada en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos 29 al 37, el cual nos dice de la siguiente manera. Es una parábola maravillosa, es la parábola del buen samaritano. La parábola nos dice lo siguiente. Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esta parábola es como un espejo en el cual cada uno de nosotros podemos ver reflejado nuestra vida cristiana a través de las acciones y de las actitudes de cada uno de estos personajes que encontramos en ella. El hombre que cayó en manos de los ladrones, el levita y el sacerdote, el samaritano y el mesonero. Reflexionemos en cada uno de ellos y vayamos identificándonos con cuál de estos personajes nos asemejamos. Iniciemos hablando un poco acerca del sacerdote y el levita. Estos personajes reflejan pues una vida cristiana solamente de apariencias. Recordemos que el sacerdote y el levita representan a la religión judía. Eran maestros de Israel. Conocían la ley de Dios. Conocían la palabra de Dios. Pero lastimosamente no la practicaba. Posiblemente estos 2 personajes iban muy apresurados a sus labores o a sus actividades religiosas, que no se dieron el tiempo para socorrer a aquel hombre que había caído en mano de los ladrones, de aquel hombre quien había sido despojado de todos sus bienes y se encontraba herido, y la Biblia dice, medio muerto. En otras palabras, el estado de este hombre era crítico. Su situación era muy difícil. Sin embargo, ni el sacerdote ni el levita se acercaron para socorrerle o para brindarle su apoyo. Posiblemente tenían miedo a contaminarse, pues la ley judía decía que si una persona tocaba a un muerto, quedaba contaminado por ella. Podría ser ese el motivo por el cual no se acercaron para ayudarlo, pero eso nos muestra también que eran solamente religiosos, pero no vivían su religión. Sea cual fuese el motivo por el cual no se acercaron para ayudar a este hombre malherido, nos demuestra la indolencia de su corazón, la indiferencia ante una persona que necesitaba de su ayuda. La Biblia dice, hablando del carácter de los hombres en los últimos tiempos, que muchos aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos
negarán el verdadero poder de la religión. En la versión Dios habla hoy, dice, aparentarán ser muy piadosos, pero con su conducta desmentirán el poder de la piedad. Me estoy refiriendo a 2 de Timoteo en el capítulo 3, el versículo 5. Mis amados hermanos y amigos, muchos cristianos, al igual que el sacerdote y el levita, conocemos la palabra de Dios, conocemos las leyes divinas, hablamos del amor de Dios, pero ¿cuánto lo practicamos? El Señor nos llama a vivir una vida cristiana sin fingimiento. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el verso 9, nos dice que el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. Y curiosamente, las circunstancias que hoy pasamos con el coronavirus, podemos encontrar ancianos, niños, familias dolidas y necesitadas. Y es una oportunidad en que Dios nos da para demostrar nuestra fe, nuestro amor, nuestra solidaridad con ellos. ¿Lo estamos haciendo? ¿O estamos pasando de largo como el levita y el sacerdote, siendo indiferentes a las necesidades de ellos? ¿Podrá usted hacer algo a favor de esas personas? Quizás no tienes la economía suficiente. Quizás no tengas abundancia de pan para compartir con ellos. Pero como buen cristiano, al menos puedes interceder a Dios a favor de esa gente necesitada. Pasando a nuestro segundo personaje, encontramos al mesonero. El mesonero refleja a los cristianos que ayudan, pero buscando recibir algo a cambio. El mesonero de la parábola se comprometió a cuidar al hombre que estaba malherido, pero recibiría un pago a cambio de su servicio, pues ese era su negocio. Pero en el caso de muchos cristianos, podemos vernos reflejados en el mesonero porque ofrecemos nuestra ayuda, ofrecemos nuestro servicio, nos comprometemos a algo, pero buscamos siempre recibir algo a cambio. Es triste, pero es una gran realidad que dentro de las mismas iglesias, sin importar cuál sea su religión, hay quienes ayudan a otros, pero siempre quieren algo a cambio. Siempre quieren tomar ventaja de la situación. Y eso no puede ser así. El cristiano ayuda sin esperar nada a cambio, porque lo hace movido por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Es por eso que el escritor de 1 de Corintios, el capítulo 13, en el verso número 1, 2 y 3, nos dice que si yo tuviese lenguas humanas y angelicales, que si yo conociese todos los misterios, que si yo tuviese toda la fe aún para trasladar un monte de un lugar a otro, y aun si yo diere mi propia vida para ser quemado a favor de otros, o repartieren todos mis bienes a otros, pero no tengo amor, de nada me sirve. De manera que cuando queremos ayudar a las otras personas, debemos de hacerlo
sin esperar nada a cambio, sino solamente movidos por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Es usted que está sirviendo y está ayudando a otros? ¿O hace algo a favor de otros, pero esperando recibir algo? La religión del tal es falsa, es mentira. Así que, lamentablemente, encontramos a muchos cristianos, a quienes Dios también les ha dado dones de servicio, les ha dado preciosos talentos, pero muchas veces le ponen un precio para ponerlos al servicio, inclusive del pueblo de Dios. Tienen tarifas para una predicación, tienen tarifas para ministrar una alabanza, cobran por usar los dones que Dios le ha dado de gracia. Yo puedo ver en muchísimas religiones que se hace a favor de algo de alguien, pero sin embargo, eso tiene un costo, eso tiene un precio. Y a esas personas podríamos identificarlo como el mesonero, que está dispuesto a servir, pero no sin esperar nada a cambio. Está dispuesto a servir, pero con la condición de sacar ventaja y de recibir una paga por ello. Eso no es correcto. Por ahí, nuestro tercer personaje sería el samaritano. Y el samaritano refleja una vida cristiana de amor y de servicio desinteresado. A eso debemos de apuntar. A eso debemos de aspirar los cristianos. Encontramos en esta parábola que el samaritano no se pregunta si ese hombre que estaba tirado medio muerto era judío o era extranjero. No se pregunta si era un ladrón o era una persona bondadosa. Él no se preguntó si ese hombre podría ser su prójimo. No se preguntó nada, sino que él decidió que ese hombre mal herido sea su prójimo. Él decidió ayudarlo, decidió hacer una buena obra, decidió hacer un bien a alguien que inclusive no conocía. Eso refleja pues una vida cristiana de amor y de servicio desinteresado. Muchos cristianos o muchos profesantes de alguna religión decimos justificándonos a nosotros mismos: yo no le hago daño a nadie. Pero tenemos que comprender que la religión o que el evangelio, que el cristianismo, no solamente se trata de no hacer daño a nadie, sino se trata de hacer el bien al prójimo. Nuestra vida cristiana tiene que estar enfocada en las buenas obras, a las obras que reflejan el amor de Cristo en nuestra vida. Por ejemplo, cuando nosotros acudimos a las Santas Escrituras y leemos en la epístola de Tito, en el capítulo 3, el verso número 8 nos dice lo siguiente: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y en el verso número 14 nos dice: aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.
tenemos que ser cristianos en hechos. Tenemos que ser cristianos prácticos. Y no solamente cristianos de palabras. Hay un viejo refrán que dice: más fuerte me hablan tus hechos que no puedo oír lo que tú me dices. Ahora es el tiempo donde demostremos que somos cristianos. Hoy es el tiempo cuando tenemos que mostrar al mundo que somos hijos de Dios. El apóstol Pablo, recomendando a los cristianos adinerados, les dice que tienen que hacer el bien y tienen que ser ricos en buenas obras. Estimado hermano y amigo, ¿con cuál de estos personajes se identifica usted? ¿Con el levita y el sacerdote, que al mirar al herido simplemente pasaron de largo sin socorrerlo? O tal vez se identifica como el mesonero, aquel que acudió al malherido, pero a cambio quiso recibir algo. ¿O se identifica usted con este samaritano, que sin esperar recompensa alguna, sin conocer al malherido, sin importarle quién era, le extendió la mano para ayudarlo en el momento que más necesitaba? O quizás usted puede identificarse con el hombre malherido a causa de los ladrones, con el hombre que le habían robado, golpeado y lo habían dejado medio muerto. Si usted siente que su vida se identifica con este hombre, y usted también está malherido en medio del camino, sin esperanza, sin ser ayudado por nadie, entonces usted necesita hoy mismo recibir la ayuda, pero no de un buen samaritano. Usted necesita recibir la ayuda de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Él quiere extenderte su mano, sin esperar nada a cambio. Él es el único que puede sanar tus heridas, el único que puede darte perdón y que puede darte la vida eterna, la salvación en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.